Om Shanti. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia en la que vamos a tratar cómo gestionar y cómo terminar también con lo que es el mal humor y el enfado. ¿Verdad que aquí no os enfadáis ya, no? ¿Verdad? Ni mal humor, ni enfado, ni irritación, todo eso es para otras personas, sobre todo para amigos o familiares, ¿verdad? Uno dice, esta conferencia le iría muy bien a mi pareja, esta conferencia le iría muy bien a mi marido. Es curioso que muchas veces escuchamos algo y estamos pensando en a quién le iría bien y nos olvidamos de que la primera persona soy yo, ¿no? Que tengo que practicar. Entonces vamos a hacer una reflexión y vamos a hacer un minutito de silencio, un momentito, para hacer esa pequeña reflexión. ¿Cómo me conecto con el tema? ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuánto enfado hay en mí normalmente? ¿Cuánta irritación hay? ¿Cuánto mal humor de vez en cuando? ¿Es parte de mi vida como algo normal o es de vez en cuando? Vamos a un momentito de centramiento para estar presentes y para conectar con el tema a nivel personal. Puedes respirar profundamente, dirigir tu atención hacia el interior y simplemente preguntarte, ¿hasta qué punto en mi día a día, en mis situaciones normales, tengo mal humor, tengo alguna emoción de irritación o incluso de enfado? Tómate un momento, un breve momento, para conectar con el tema, para conectar con esa experiencia que todos conocemos y para tomar conciencia de tu momento presente y escuchar con esa intención de conectar con lo que está ocurriendo en tu vida en el momento presente. Así que tómate un momentito de silencio, simplemente para reflexionar sobre esta idea. Y en este silencio, reflexiona, observa en tu interior si en tu vida se manifiesta en algún momento esa irritación, ese enfado, ese mal humor. Obsérvalo como un observador desapegado. Y ahora respira profundamente y regresa. Muy bien. Yo estaba pensando también, ¿no?, en el enfado, el mal humor, la irritación y todas esas actitudes que vienen como en un paquete, ¿verdad? A veces de una manera, a veces de otra. Y de hecho, si lo observamos incluso a nivel externo, en los demás, podemos darnos cuenta de que es una actitud bastante generalizada. Cuando uno conduce, comete un pequeño error y enseguida la otra persona se enfada. Cuando alguien hace algo que no es lo que tú esperabas, enseguida hay una contestación, una reacción. En el autobús, en el metro, te dan a alguien un golpe, enseguida. Entonces estamos como muy reactivos, como muy a flor de piel. Como lo mínimo que pasa, a veces hay una reacción emocional mucho más grande o desproporcionada que lo que realmente ha ocurrido, que el hecho de lo que ha pasado. Y vemos que se ha convertido en una especie de cultura, la cultura del enfado, la cultura de la irritación, la cultura del mal humor. Y es curioso porque yo trabajo para empresas y es como si estuviera integrado el enfado en las relaciones y en las conversaciones. Es decir, que para conseguir que las cosas ocurran, me tengo que enfadar. Para hacer que mi equipo trabaje a veces tengo que enfadarme, o tengo que molestarme, o tengo que irritarme. O me irrita mucho cuando no se consiguen los resultados que estaba esperando. Entonces es una cultura en la que hemos integrado y nos parece incluso normal. Es decir, como si fuéramos así. Y lo no normal es que no nos enfademos. Y de hecho lo que ocurre es muchas veces
es que si alguien te hace algo que no ha sido adecuado y otra persona lo ha visto y tú no te enfadas, no le dice nada al otro, sino te dice a ti. Te dice, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿has visto lo que te ha hecho? Pero dile algo. Y tú dices, no, pero si yo ya sé, pero mira, no quiero... ¿Cómo que no? Pero yo no permitiría que me hicieran eso, ¿eh? Es más, me acuerdo de una persona, bueno, tantas que conozco y con la que conversé, y hablábamos también de los colegios, ¿no? Que hay este bullying, ¿no? Hay acoso muchas veces entre los niños, que en mi época también lo había. Lo que pasa es que nadie le daba importancia. O sea, uno se espabilaba y lo resolvía, pero ahora todo se ha vuelto como muy delicado, ¿no? Un niño le dice otra cosa al otro y ya se convierte en un gran problema, ¿no? Antes lo resolvíamos de otras maneras. Pero me decía este padre, dice, no, yo le he dicho a mi hijo que si te hacen algo, defiéndete y si tienes que pegarle, le pegas. Claro, si el niño ya empieza a aprender a responder y reaccionar de esa manera desde pequeño como la herramienta que sus padres le enseñan, pues evidentemente estamos construyendo una sociedad en la que el enfado, la irritación, es parte de la técnica para resolver situaciones. Pero claro, cuando vemos después las noticias y vemos constantemente los países ahora peleándose unos contra otros, a veces por razones que es difícil de entender incluso, dices, pero ¿por qué se está matando tanta gente por un trozo de tierra o por un trozo? Y dices, pero con lo fácil que sería resolverlo. Pero vemos que no, y es complejo además, muchos países involucrados, y que la solución para la paz es más guerra. Porque no sé si os fijáis en los titulares, pero son muy interesantes, que te dicen, hemos ampliado el arsenal militar para defender la paz. Y dices, qué bien, suena bien, claro, suena como... Pero luego dices, pero espérate, pero si esto va a provocar más muertes, más guerra, más odio, más rencor, y esto lo hacemos por la paz. Entonces estamos en un mundo que es casi como si estuviera boca abajo. Cuando estás un poco desapegado y lo observas, dices, uy, ¿qué ha pasado con la conciencia humana? O sea, ¿qué nos ha pasado? Que hemos perdido un poco el norte, ¿no? Hemos perdido un poco la sensatez de cómo las cosas deberían funcionar. Y claro, se ha convertido tan normal que entonces lo integramos en nuestra vida y nos parece que es normal. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? O sea, vamos a pensar primero un poco las causas, el impacto que tiene en mi vida y en los demás, y luego ver un poco cómo lo gestionamos, ¿no? El impacto que tiene en nuestras vidas, y estos son estudios que se han hecho, cuando uno se enfada, cuando uno se molesta, cuando uno está constantemente irritado, porque además a veces es un hábito que se repite durante muchos días. Es más, a veces hay una actitud que se mantiene durante un tiempo largo constantemente. Cuando alguien siente, la causa muchas veces, cuando alguien siente presión, por ejemplo, en el trabajo, mucha presión, personas que tienen trabajos de responsabilidad sienten presión, la gestionan en el trabajo, pero luego ¿qué pasa cuando llegan a casa? Muchas veces la irritación o el enfado se expresa en casa. Entonces me decía una persona con la que trabajé y luego me dijo que trabajara con su mujer, y su mujer me decía, es que desde hace meses está enfadado todo el día, pero él no se da cuenta. Dice, se está haciendo insostenible vivir con una persona que está enfadada desde que llega a casa hasta que se va. Claro, yo lo conocía a él también, y en el trabajo no era así, pero había mucha presión porque era el propietario, diríamos, de la empresa. Entonces sabéis que cuando tienes una gran empresa, las cosas van bien, las cosas van mal, de repente las cosas van muy mal, de repente hay que salir adelante como uno pueda, y eso genera mucha tensión, mucha presión. Pero ahí no puedes desahogarte porque tienes que tratar con un cliente o con los trabajadores. Pero claro, llegas a casa y te encuentras con las personas queridas. Que las personas queridas son las que te sirven para descargar toda la tensión que llevas dentro. Y esa tensión que llevas dentro la sueles descargar muchas veces en la forma de enfado, o de irritación, o de susceptibilidad. No has dejado esto donde tenía que estar, no me has preparado lo que tenías que preparar, ¿cómo es posible que estéis así si he venido, que estoy tan cansado? Y entonces la causa muchas veces es lo que llamamos las expectativas o los deseos insatisfechos. ¿Os habéis dado cuenta que cuando tú esperas de alguien algo y todo va bien y hace lo que tú estás esperando, estás contento? Puede ser un trabajador, puede ser una pareja, puede ser un hijo. A veces hay familias con las que yo hablo con mucha gente, ¿no? Y me dicen, ¿qué tal? Estupendo. Tengo 2 hijos maravillosos. Uno nos está estudiando no sé qué, muy estudioso, no sé qué. El otro está haciendo no sé qué. Tal. Están haciendo lo que los padres quieren.
Entonces son maravillosos. Pero en otra situación, ¿qué tal? Tenemos un problema con un hijo. ¿Qué pasa? Mira que le hemos dicho que es importante que estudie y tal, y quiere hacer bellas artes. ¿Qué voy a hacer con eso? Si no se puede ganar la vida con eso. Estamos intentando convencerle y tal, y no hay manera. Tenemos un problema serio. Porque claro, ¿qué va a hacer este chico en su vida? Y entonces normalmente hay enfado, irritación, y hay tensión en la relación. Pero a lo mejor el niño es un gran artista. Y el padre quiere que sea ingeniero, pero el otro le gusta pintar, le gusta dibujar o le gusta crear música. Entonces nos enfadamos, pero por algo que no cumple las expectativas que yo tengo, ¿lo veis? Pero luego también deseos insatisfechos. O sea, yo deseo que cuando llegue a casa me tengas la comida preparada. Y si llego a casa y por alguna razón no has podido prepararla, me enfado, porque es mi derecho que tú me prepares la comida y la tengas preparada. Y la otra persona dice, pero es que no me ha dado tiempo. Pues tenías que haber tenido tiempo. Y entonces ahí generamos esa tensión. ¿Cuál es el impacto en las relaciones? ¿Habéis visto alguna relación que mejore con la irritación, el enfado o las discusiones? Ninguna. Entonces, si fuera práctico, si fuera útil, si realmente resolviera como creemos, porque lo utilizamos pensando que resuelve cosas, sería fantástico, podríamos utilizarlo. Pero podemos verlo efectivamente que no funciona. O sea, que genera más tensión en las relaciones, que genera separación, que genera desconexión, que genera falta de comunicación. Porque claro, cuando tú me tratas mal varias veces, varios días, y siempre llegas en esa actitud, ¿qué hago yo? Me alejo, me protejo, me defiendo, o cuando tú vienes me voy. O actúo por miedo, pero una relación por miedo no puede ser nunca buena. Y lo convertimos en algo normal eso. Y muchas veces hay familias que viven con el enfado y la irritación durante años. ¿Pero qué produce eso en la familia? Pues insatisfacción, frustración, malestar. Lo que pasa es que somos tan maravillosos los seres humanos que tenemos una gran capacidad de adaptarnos. Y entonces nos vamos adaptando. Y lo que hacemos es, bueno, sí, pero bueno, no pasa nada, es normal. O sea, la gente se enfada, es normal. Normalizamos las situaciones que no deberían ser normales. Y entonces empezamos a convivir con ese déficit. Y al final, ¿qué produce eso? Pues produce rupturas, o produce una vida de insatisfacción, o produce enfermedad. Porque hay como diferentes maneras de gestionar esa ira, ese enfado, esa irritación. Una es la reactividad. O sea, tú te enfadas, yo me enfado. Es la más expresiva. No es saludable tampoco, pero por lo menos sacas esa energía de ti. Lo que pasa es que también se han hecho estudios y lo que haces ahora es que generas en tu cerebro unas sustancias químicas, que es la adrenalina y la cortisona, que lo que te producen es un montón de estrés y desajuste en tu cuerpo. O sea que sí que te descargas, pero a la vez desajustas todo tu sistema interno, nervioso, endocrino, sistema inmune también. Pero hay otras personas que lo que hacen es reprimen esa emoción. Y entonces hacen ver como que no pasa nada. Claro, eso genera enfermedad, porque eso está creando tensión dentro de ti. Y hay otras que ignoran, se distraen con otras cosas, se evaden con otras cosas. Ahora es muy fácil, con internet te conectas con otra historia y tu mente se va a otro sitio. Pero el malestar está ahí, el malestar está ahí constantemente. Es como un pequeño cáncer, ¿no? Que va corroyendo. Y de repente llega un día que dices, ¿qué ha pasado? Si me sentía muy bien, pero por dentro esa emoción te domina. Entonces tenemos que pensar, el primer paso es empezar a comprender que la ira no es funcional. O sea, que no es normal. Que aunque la gran mayoría de personas la utilice y se utilice en el día a día, no es funcional, no es útil, no es saludable, no me sirve. Porque si sirviera, dices, enfádate todo lo que quieras, pero no sirve. Sirve a muy corto plazo, pero muy corto plazo. Y si lo repites varias veces a corto plazo, deja de funcionar. O sea, si tú a una persona todo el rato le dices lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer con irritación y con enfado, funciona las primeras veces. Y después llega un momento que esa persona se inmuniza. Ya le puedes decir lo que sea, que le entra por un oído y le sale por otro. Los hijos hacen esto. Cuando ya reciben diferentes tal, al final dicen, bueno, sí, vale, sí, y haces lo que quiere. Te he dicho que no sé qué, bueno, sí. Y les da igual, ¿no? Entonces, hemos de ver que no es útil, no es funcional. Pero no solo eso, sino que me está alterando y me está quitando salud. Y este es el punto que a mí me sirvió
diríamos, como para mí fue el punto más importante y más clave para poner muchísima más atención a esa irritación, que con la meditación, por supuesto, la vas reduciendo, pero siempre queda ahí algo. Pero el hecho de entender que cada vez que me irrito o me enfado o tengo mal humor, me estoy perjudicando yo, pero seriamente me estoy perjudicando, está afectando a mi salud, eso me hizo un clic. Y dije, yo no me voy a destruir a mí mismo por situaciones que pasan fuera. O sea, yo quiero tener salud, quiero dormir bien, quiero comer bien y tener el estómago bien. Sabéis que la ira afecta mucho al estómago. El enfado y la irritación produce siempre mucho malestar. El otro día me lo decía una persona, dice, fíjate, me ha pasado no sé qué y tengo el estómago revuelto y no he comido prácticamente nada y se me ha hinchado. O sea, nuestro cuerpo tiene reacciones psicosomáticas muy intensas a veces por todo este tipo de emociones. Entonces tengo que mentalizarme profundamente y entender que el enfado, la irritación, el mal humor no es funcional, no es útil y no es saludable. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de eso, ya es un paso para poner mucha más atención. Pero evidentemente eso, o sea, siempre lo negativo, o sea, el aspecto negativo de algo no es motivador. O sea, no me tengo que enfadar porque me quita la salud. No es realmente motivador. La motivación siempre viene por qué puedo conseguir. O sea, ¿cuál es el efecto positivo que consigo cuando hago algo o dejo de hacer algo? Es como dejar de fumar. Dejar de fumar porque te quita la salud no es motivador. La gente compra el paquetito y pone esto mata y no dejan de fumar. Entonces ya más extremo que ponerte esto mata, por favor, deme dos paquetes de lo que me mata. Sí, encantado. Además tiene descuento. ¿En serio? ¿Descuento? Pues pongo ahí 3, así me mata más rápido y me sale más barato. No es motivador, o sea, no lo haces por eso. Pero cuando de repente, imagínate, estás haciendo deporte o estás haciendo algo que notas que te está quitando la capacidad para conseguir hacer más, es cuando dices, uy, esto es de verdad, me está fastidiando, esto me está perjudicando. No, esto lo voy a dejar. ¿Sí? Ahora, si no tienes esa motivación porque algo estás viendo el beneficio, sigues viendo el beneficio de la satisfacción o el placer de fumarte un cigarro, aunque tenga consecuencias. Entonces también hay placer y satisfacción en enfadarse. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Hay un cierto nivel de placer. O sea, porque es una especie de química que se genera en tu cerebro y cuando lo repetimos muchas veces, porque lo repetimos desde pequeños, se convierte en un hábito. Y entonces un hábito es una adicción interna. Y cuando no tenemos esa adrenalina, esa cortisona, esa sustancia que me pone, la busco. ¿Y cómo la busco? Buscando algún error del otro, de lo que sea, para enfadarme. Y por eso la gente a veces dice, pero yo no lo entiendo, se enfada por unas pequeñas cosas. Claro, otra persona no se da cuenta que se está enfadando, pero no por lo que está pasando fuera, sino para generar la química que necesita a la que se ha acostumbrado. Entonces hemos de entender todo ese proceso, porque para gestionarla y conquistarla, si entiendo el proceso puedo entender lo que tengo que hacer para desmontarla. Y entender también que un hábito no se desmonta, un programa no se desprograma de un día para otro, ni se desprograma con entenderlo. Es como si tu ordenador te das cuenta que está haciendo cosas raras y de repente detectas que ha entrado un virus. Dices, ya sé lo que es, ha entrado un virus. ¿Y qué? ¿Se ha resuelto algo? No. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte un antivirus o llevarlo a una tienda que te lo limpien. O sea, luego hay que hacer. Pero si no te das cuenta, dices, no, este ordenador es viejo y ya funciona mal y hasta ya me he acostumbrado y todo el rato te hace cosas. Ni siquiera te has dado cuenta que tienes un virus. Pero el primer paso es darte cuenta que tienes el virus. Darte cuenta que tienes un hábito que te está perjudicando. Entonces, cuando te das cuenta, el siguiente paso es, ¿y ahora qué hago? Entonces, entendiendo lo que es un hábito, que es la repetición, ¿verdad? La repetición sistemática de una actitud, de un pensamiento, de un comportamiento, y se convierte después en algo automático, para desmontar un hábito, tengo que crear otro hábito. Otro hábito que compense ese hábito. Entonces, ahí es donde entra la meditación. La meditación me ayuda a crear poco a poco y progresivamente un estado de paz en mi interior y en mi mente sobre todo, que se convierte en algo tan atractivo
que entonces digo, no me quiero enfadar más porque no quiero perder esta experiencia que estoy teniendo con la meditación. ¿Veis entonces un poco el método? Entonces, claro, hay que hacer esfuerzos para que la meditación te dé esa experiencia. Porque os puedo decir que a nivel personal yo me irritaba mucho, era muy intolerante. Y digo era porque ahora es un 2% o 3% de lo que era antes, ¿no? Y muy discutidor también. Y enseguida me molestaba por las cosas, mucha irritación fácil. Pero empecé a meditar y eso mejoró un poquito, pero eran meditaciones un poco abstractas, no tenía metodología, lo hacía un poco por lo que había visto, escuchado, oído. Pero cuando empecé aquí, en el centro de Barcelona, tuve una serie de experiencias que no había tenido nunca en mi vida. Y una de ellas fue simplemente experimentar paz, pero auténtica paz, profunda paz. O sea, en realidad me di cuenta que yo no sabía lo que era la paz. Sabía lo que era pues, la tranquilidad o la relajación de vez en cuando, pero vivía en un estado de constante excitación interna. Es decir, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta de esto. O sea, es como constantemente si tuvieras, ¿sabes? Por dentro siempre hay un, como ruidos, como cosas. Y cuando paras, es como si apagas todos los aparatos. ¿No os ha pasado? A veces estás en casa y la luz se va y de repente todo hace cloc, 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 cloc. Y dices, qué silencio. Pero te habías acostumbrado a la nevera, el televisor, el otro, ¿no? Y al final integras todos los sonidos. Pero cuando aquello se va, dices, ¡ay! ¿Qué es esto? ¡Qué tranquilidad! Entonces cuando tu mente deja hacer todas estas cosas y hace, dices, ¿esto qué es? Y entonces hay una sensación súper agradable, porque yo no lo sabía en aquella época, pero ahora lo sé. Tu cerebro genera química. Esto sabéis que es constante. Nuestro cerebro es una gran farmacia que está constantemente generando productos químicos que producen sensaciones, que es lo que llamamos emociones o experiencias. Todo el rato. Cualquier cosa que nos pasa genera una química distinta. Parece que han descubierto hasta 250 y pico, y están descubriendo más, sustancias que genera nuestro cerebro. Imaginaros, que envía a las células y las células experimentan algo. Y pensamos que eso viene de la nada. No, eso viene de aquí, de química que generas. Entonces, cuando hay la experiencia de paz, nuestro cerebro genera endorfinas y dopaminas y oxitocina, unas sustancias que generan satisfacción, que se generan placer, que generan bienestar. Entonces, claro, cuando no estás acostumbrado a esas sustancias, porque lo que siempre estás acostumbrado es a la adrenalina y al cortisol y a sustancias que generan excitación, cuando de repente sientes esa energía diferente, yo dije, wow, esto es increíble, esto es único. Y os puedo decir que en ese momento, y sigue siéndolo, fue la experiencia mejor de mi vida, ¿eh? O sea, todas las demás experiencias emocionales de arriba y abajo, de hacer cosas y subir y bajar y viajar y tal, y con gente y salir por la noche y arriba y abajo y todo, nada comparado con ese momento tan cortito pero tan maravilloso en el que me quedé en paz. Como todos los aparatos electrónicos, ¿verdad? Se hubieran parado en la casa y dices, oh, esto es silencio aquí dentro. Maravilla. Y entonces ahí empecé a practicar más. Y evidentemente no todos los días conseguía ese estado. Eso fue como un regalo inicial. Pero bueno, lo fui consiguiendo a ratitos, a trozos y construyéndolo. Pero recuerdo perfectamente que entonces en una meditación reflexioné sobre mi vida, me di cuenta de esa actitud intolerante o reactiva, ¿no?, ante diferentes circunstancias. Y entonces decidí profundamente. Y recuerdo ese momento porque esa decisión se metió dentro en mi subconsciente. O sea, fue una decisión consciente, determinada, profunda, repetida además y mantenida después en mi mente durante un tiempo. Y pensé, yo no quiero perder esta paz. Por lo tanto, no importa lo que ocurra, no importa lo que otros hagan, no importa las circunstancias, no voy a perder esta paz, porque este regalo no lo quiero perder. Entonces, ese pensamiento lo repetí, lo sentí, y fue una voluntad, porque quería cultivar esa experiencia de paz. Y eso me ha ayudado muchísimo a ir conquistando esa energía de la reactividad, del enfado, del malestar. Eso no quiere decir que siempre lo consiguiera, pero eso me ayudó muchísimo a conseguirlo muchísimas más veces que si simplemente hubiera dicho, bueno, voy a ver qué hago. ¿Veis la diferencia? Entonces el hecho de poner un pensamiento, de decir, no quiero perder este tesoro,
me hace proteger el tesoro. Pero si no tengo tesoro, bueno, pues un poco de enfado no pasa nada. La irritación es un poco normal. Mira, además hasta me sienta bien. Parece que tiene vida esto, ¿eh? Parece que hay que enfadarse un poco para conseguir las cosas. En cambio, cuando descubres la paz, dices, no quiero cambiarla por nada. Cuando empiezas a dormir súper bien y tranquilo, dices, esto no lo quiero cambiar por nada. ¿Sabéis que en España más del 50% de los españoles no duermen bien, por lo visto? Es mucho, ¿eh? Y se convierte en algo normal. Además, con las personas con las que hablo siempre les pregunto, digo, ¿cómo duermes? Digo, ¿cómo duermes? ¿Para qué me preguntas esto? Digo, porque esto me va a dar mucha información de lo que te está pasando. Y muchos me dicen, normal. Pues me cuesta dormir un poco, pero es igual, que me pongo no sé qué, tal, una pastillita, o me pongo la serie y me quedo dormido. Normal. Y luego me levanto, a veces me levanto preocupado por el trabajo, pero bueno, eso luego lo recupero en vacaciones. No, no es normal. No es normal. Tendrías que dormir bien cada día, no en vacaciones. Y no levantarte de madrugada pensando en una reunión. O sea, tendrías que dormir hasta la hora que tú decides y levantarte fresco y empezar el día con alegría. Pero empezamos a aceptar cosas normales que no lo son. Pero fijaros, normales es la norma. Entonces, si hay mucha gente que practica una norma, le llamamos normal. Entonces, si un día llega, imaginaros, que nadie duerme bien, lo normal es no dormir bien. Y lo raro es que duermas bien. Y esto es paradójico y parece abstracto y parece fuera de contexto, pero esto ha pasado en la historia muchas veces, que algo que no es normal se convierte en normal y lo que debería ser normal pasa a ser anormal. E incluso eres atacado por eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes vivir tranquilo, en paz y dormir bien? Esto no es normal, te está pasando algo. Me acuerdo también una madre con su hijo, que les conocí, y su madre se quejaba de que el hijo salía por las noches y llegaba tardísimo a casa. ¿Y qué voy a hacer con este niño que no sé qué, que sale tan tarde, que qué le va a pasar, que por las noches estoy preocupada, etcétera, etcétera? Y entonces, bueno, empezó a meditar. Y el niño cambió. Bueno, el niño ya era más que adolescente, ¿no? Y empezó, en lugar de irse por la noche y tal, a levantarse antes y meditar. Pues la madre vino otra vez, estoy preocupadísima. ¿Por qué? Porque ahora se levanta muy pronto y se levanta a meditar. Esto es rarísimo, esto no es normal. Digo, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? A ver, por un lado te quejas de que sale por las noches y ahora que ha cambiado y ha creado un nuevo hábito mucho más saludable, entonces no te gusta tampoco. Entonces, ¿qué quieres? Pero me decía esto, es que no es normal que se levante tan pronto. No es normal. Pues si le gusta meditar y quiere levantarse pronto, pues es estupendo. No es que sea normal, es estupendo, ¿no? ¿Y está más pacífico? Sí, pero no es normal. ¿Cómo no es normal que esté más pacífico? ¿Pero está bien o no? No, está bien, sí, pero me parece un poco raro que esté tan tranquilo. Bueno, pues, claro, como no es normal, la gente no está así. Entonces, muchas cosas de las que yo hago, que ya mi estilo de vida es un poco distinto a lo normal, pero me muevo en entornos profesionales, y a ver, yo lo cuento, o sea, les digo cosas, ¿no? Entonces me miran y me dicen, sí, Enrique, pero eso no es normal. Siempre la frase esta, ¿eh? Esto no es normal. Hombre, lo tuyo sí, pero esto no es lo que... Digo, bueno, ¿a qué hora te acuestas? Digo, 10, 10:30. Hombre, pero esto no es normal. Digo, bueno, pero ¿y qué? Yo me acuerdo cuando era pequeño, que no había casi televisión, los niños nos íbamos a dormir a las 8:30. Había una televisión en blanco y negro que ponían aquella canción de vamos a la cama. No sé si alguno de vosotros la habéis visto, pero... Y aquello era irse a dormir. Y nos dormíamos prontito. Y mis padres me parece que más tarde de las 11 estaban ya durmiendo. Y si nos quedábamos a las 12 o a la 1 algún día, aquello era fiesta, era como uff, eso era... Y en cambio ahora los niños muchas veces se quedan de forma natural y normal hasta las 12, hasta la 1, viendo alguna película, jugando con el ordenador. Es decir, vamos cambiando hábitos. Pero claro, esos hábitos que cambiamos no nos damos cuenta que están generando tensión dentro, porque no es lo natural en el ser humano. Y esa tensión es la que genera irritabilidad, falta de tolerancia, falta de capacidad de adaptabilidad, de aceptación. No sé si observáis, pero el nivel de tolerancia está bajando cada vez más. El nivel de aceptación a otros tal como son está bajando cada vez más. Hay una irritabilidad porque otra persona sea distinta a ti o a tu cultura. En cambio, cuando practicamos la meditación y vamos creando ese estado de tranquilidad interior, desarrollamos la empatía, desarrollamos la compasión, que hace falta en el mundo mucha compasión. Desarrollamos la paciencia,
desarrollamos la tolerancia. Y entonces vivimos mucho mejor, porque te das cuenta que vivir sin enfadarte, sin molestarte, sin irritarte, es una vida muchísimo más agradable, pero muchísimo más agradable. Pero aunque se lo digas muchas veces a la gente, muchos te miran como eso, como esto no es normal. Dices, sí, pero da igual que no sea normal, pero vives mejor, ¿no quieres vivir mejor? Ay, sí, pero... Entonces esta es la idea. Uno tiene que mentalizarse para conseguir cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa. Cuando uno empieza a querer trabajar, pero quiere buscar un buen trabajo, se mentaliza, piensa en el trabajo, se centra en eso, pone el pensamiento y la energía, y voy a hacer esto, va a ser muchas horas, no importa, pero quiero hacerlo porque además esto me va a permitir conseguir esto y comprar una casa, hacer lo otro. Se mentaliza y entonces lo hace a gusto. O aunque no sea 100% a gusto, pero lo hace porque tiene una meta, tiene un objetivo. Pero si no te mentalizas, da igual, puedes hacer cualquier cosa. Da igual, un sitio que otro. Como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que Alicia se pierde en el bosque y se encuentra al gato ese que está en una rama, que le mira y dice, ¿a dónde vas? Dice, pues muy bien, no lo sé. Dice, bueno, entonces coge cualquier camino. Claro. Es decir, si sabes por dónde vas, te voy a decir cuál es el camino. Pero si no sabes dónde quieres ir, pues coge cualquiera. Entonces muchas veces en la vida hay muchas personas que no se paran a mentalizarse de qué quieren hacer, qué quieren conseguir, cómo quieren vivir. Entonces da igual, haz cualquier cosa. Y es una pena, pero la gran mayoría de seres humanos aprende a través del dolor y del sufrimiento. Y muchas veces estás preguntando, dice, ¿por qué tenemos que aprender a través del dolor y sufrimiento? Digo, porque somos así, de cabeza cuadrada. O sea, cuando te dicen algo que es bueno, no haces caso. Hasta que te duele tanto, que entonces tienes que hacer el cambio. A veces es tanto que ni siquiera hay tiempo ya para cambiar. Como el tabaco, por ejemplo. O sea, yo cuando estaba casado, mi suegro fumaba mucho. Era la época que se fumaba en todas partes. Y él era el defensor del tabaco. De algo hay que morir, de algo no sé, siempre un cigarro tras otro. Y de repente, cáncer de pulmón. ¡Ay! Con lo bien que estaba, con lo fuerte que era. Sí, bueno, pero yo qué sé cuántos años fumando. Y en el último momento en el hospital ya estaba de color amarillo. Estaba ya... le había cambiado hasta la piel, ¿no? Porque el cáncer estaba delgado. Bueno, ya habréis visto, supongo, algunas personas. Y de repente ya, y en los últimos días, cuando fuimos a verle, de repente dice, porque claro, se fumaba en los hospitales, ¿os acordáis? Se fumaba en los aviones, se fumaba en los hospitales. Dice, ay, alguien está fumando y me molesta. Pero poco tarde, fue el último día de su vida, al día siguiente se marchó. O sea, vale, nos podemos dar cuenta, pero no nos demos cuenta tan tarde. Nos podemos dar cuenta que la irritación, el enfado, el malestar, pero no cuando has roto una relación, cuando tus hijos no te quieren ver, cuando en el trabajo estás con... Hombre, puedes llegar a darte cuenta de que eso está perjudicando tu vida antes. Entonces hay muy pocas personas que cambian desde el momento fácil. La gran mayoría espera hasta el momento más difícil. Y luego es también muy difícil cambiar, porque el hábito es muy fuerte, se ha hecho muy, muy intenso. Entonces cuesta. ¿Sí? Y luego hay otro punto muy importante para conquistar el enfado, la irritación. Porque otra de las causas o una de las causas principales es en las relaciones. ¿Estáis de acuerdo? O sea, no haces lo que yo espero, no te comportas como yo quiero, me gustaría que hicieras esto y no lo estás haciendo, esperaba que hicieras aquello y no lo has hecho, no has traído aquello que te dije, no ordenas la casa como yo pienso. Y entonces la idea es, en inglés se dice my way. Las cosas no son my way, de mi manera. Y es interesante como cada uno crea toda una estructura de creencias, de hábitos, de forma de limpiar, de ordenar, de comer, de gustos, que es my way, mi manera. Y entonces, claro, yo voy por la vida como mi manera, my way, es la única, es la mejor, es la manera de vivir. ¿Cómo se te ocurre vivir de otra manera? Si esto es la forma en que se vive, así es como se come, así es como se limpia, así es como... Y ahora te encuentras con otro que va en su my way. Y no se encuentran dos my ways que no son similares. Y ahí empieza el conflicto. Entonces, para realmente liberarte de esa tensión en las relaciones, porque el mundo es un teatro
de una variedad de actores ilimitada. ¿Estáis de acuerdo en esta idea? Pensad un momento, el teatro la vida como un teatro, como decía Shakespeare, esto es un teatro y todos somos actores. Entonces, la variedad de actores es espectacular. Esta es la vida. O sea, no puedes esperar que los actores sean como tú. No, tú tienes tu papel y a lo mejor encuentras a 2 o 3 que se parece al tuyo. Pero los demás, completamente. Pero además como la noche y el día algunos, ¿eh? Algunos como la tarde y el amanecer, otros como el mediodía y la tarde. O sea, hay diferentes variantes. Entonces, cuando entiendo esto, que es evidente, pero muchas veces no reflexiono en ello, me doy cuenta que la vida es una variedad de personalidades, de hábitos, de comportamientos, de culturas. Y entonces ya empiezo a abrirme a la aceptación de que hay personas que ven las cosas absolutamente al revés de como yo las veo. Pero además algunas son al revés, no un poquito torcidas, al revés. Con la comida y con los gustos se ve. Tú dices, oye, me encanta la cerveza. Y otro dice, a mí me da asco, ese gusto amargo. Hombre, no, y entonces hay discusión. Pues no, porque tú no la has probado bien, porque no la conoces. No, yo la he probado. No, si lo hubieras probado. Y nos enfadamos. No, pues si no le gusta, pues no le gusta. ¿Y a ti te gusta? Pues a ti te gusta. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, nos empezamos a adaptar a la realidad de la vida. Yo me acuerdo siempre de mi padre, él bebía bastante. De hecho, era un alcohólico que no se emborrachaba nunca, pero bebía constantemente. Y entonces a mí me sorprendía, yo era pequeñito, y le veía levantarse por la noche, abrir la nevera a oscuras y darle un trago de vino, frío, blanco. Cluc, 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 y lo veía. Y yo debía tener 10 años o así. Y pensaba, tiene que ser buenísimo esto. O sea, para que se levante por la noche y se lo beba con ese gusto como se lo bebe, o sea, esto tiene que ser buenísimo. Y de tanto en tanto, pum, lo volví a ver. Y entonces un día dije, voy a probarlo. Porque yo no tomaba vino, no se me había ocurrido. Bueno, tampoco nos daban vino, o sea, lo bebía mi padre solamente. Y entonces así, no, era más pequeño de 10 años, sí, mucho más pequeño. Voy a la nevera ahora que yo miro un poco así. Glup, glup. ¡No! Vino blanco, así. Bueno, el vino blanco lo conocéis, el que le ha gustado ya le gusta, pero a un niño que no ha bebido nunca es un sabor como, no sé cómo expresarlo, pero áspero incluso, ¿no? Y no es dulce, así, tú esperas algo dulce, ¿no? Para un niño. Y digo, ¿cómo puede beber esto? Y además levantarse por la noche para beber esto. Dice, está como un enfermo mi padre. Y la verdad que me descolocó mucho, porque pensé, ¿cómo puede beber estas cosas? Entonces, claro, yo como niño, pero luego ¿qué haces? Repites. Porque claro, si tu padre bebe, repites. Si luego tu amigo también bebe y luego te dicen que el vino es tan bueno, pues repites y luego ya, ¿qué tal? Este es un vino blanco de no sé dónde, buenísimo. Y ya te gusta. Pero has tenido que adaptarte. Entonces, eso es lo que hacemos en la vida, nos adaptamos. Pero cuando entendemos que cada uno es diferente, de forma de pensar, de ordenar, de cultural, artística, de estructura, de todo, entonces My Way lo quito. Y si quito My Way, muchos problemas se resuelven, muchos problemas. Entonces yo un día decidí también, estas son decisiones personales, pero que han cambiado muchas creencias de mi vida. Yo he cambiado muchas estructuras internas que han cambiado muchos comportamientos externos. Y un día dije, no es verdad 100%, pero es un poco la mentalización que me hice, dije, ya no tengo opinión. Todo el mundo quiere tener opinión, yo no voy a tener opinión. Y mucha gente me dice, ¿pero qué quieres decir, Enrique? Tenemos que tener una opinión. Vale, tenla tú, yo no voy a tener opinión. Pero, no tengo opinión. Oye, estas flores son muy bonitas, lo que pasa es que el florero es muy feo. ¿Ah? Sí, pues puede ser que sí. No, es precioso el florero. Ah, sí, es precioso. ¿Pero que no tienes opinión? No. Porque lo que no quiero es discutir. ¿Veis la idea? O sea, de repente me hice esa propuesta de no perder la paz, pero para no perder la paz tengo que crear estrategias para no entrar en el juego normal. Y una estrategia que no me cambia la vida por darle la razón al otro en el florero, en las cortinas, en los cuadros, en lo que sea, hay muchas cosas, pues no tengo opinión. ¿Este cuadro quedaría muy bien aquí? Sí. ¿Pero te gusta o no? Bueno. No me va a quitar el sueño. El sueño es más importante que el cuadro. Entonces no vamos a discutir por el cuadro. Y ves discusiones pequeñas
por pequeñas cosas que te quitan la paz, generan intranquilidad. Hay personas que pierden el sueño por un florero. Quien dice algo, un florero dice otra cosa. Entonces dices, yo no voy a perder eso. Por lo tanto, me quito la opinión. Es que este no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. No sé. A veces la gente dice, es que estos políticos son no sé qué, y este es así, no sé qué. No sé, no lo conozco. ¿Pero no has visto las noticias? No. Pero además, tampoco me creo mucho las noticias. Porque si las escuchas por un lado y las escuchas por otro, te dan dos cosas diferentes. Entonces, ¿quién tiene razón? Entonces no tengo opinión. No, pues hay que tener opinión. Bueno, tenla tú. Yo no tengo. Tienes que tener. Tú la tienes que tener, no yo. Y entonces te liberas de muchas cosas, de muchas cosas. Lo que sí que tienes entonces es principios. ¿Veis la diferencia? Entre opinión y principios. Y la gente pierde los principios por opiniones. Pero para mí el principio, ¿cuál es? El principio de la paz, por ejemplo. Quiero mantener paz en mi vida. El principio de la espiritualidad y la meditación. He decidido y quiero meditar cada día y mantener eso. Entonces no voy a discutir, pero yo voy a buscar la manera de meditar cada día. ¿No? Y si es necesario que me dicen, no, vamos a salir todos no sé qué, y yo no he meditado todo el día, pues les voy a decir con toda tranquilidad, mira, yo no voy a salir, ¿por qué? Porque quiero meditar. Pero Enrique, no sé qué. Mantengo mis principios, ¿lo veis? Entonces, cuidado con las opiniones, porque las opiniones generan tensión, pero tus principios no molestas a nadie, respetas a todos, aceptas que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero tú te mantienes firme en unos principios que te guían. Y no digo valores, valores vienen después, pero principios son como unas columnas, pero has hecho la reflexión y la mentalización para saber dónde quieres ir. Como el cuento de Alicia, es como, ¿para dónde vas? Quiero ir al castillo, ese es el camino. Entonces tomas el tiempo para reflexionar y decir, ¿cómo quiero afianzar mi vida? ¿Qué principios quiero que rigen mi vida? Esto, claro, no lo consigues en un día, por supuesto. Pero en la medida que pones ese pensamiento en la cabeza, pues ves que la paz te ha gustado, dices, pues la paz es un principio que quiero seguir. La meditación me ha gustado, me sirve, me ayuda, hoy me calma, me tranquiliza, me hace entender la vida de otra manera. La meditación es un pilar que quiero seguir, como principio. Y así vas construyendo tus 4 o 5 pilares. Y entonces da igual las opiniones, da igual lo demás, mientras tus pilares estén firmes. ¿Veis un poco la idea? Y luego te das cuenta que en realidad no hace falta discutir por nada, porque es que las discusiones no tienen mucho sentido. Porque siempre es posicionarte en blanco o en negro, o en verde o en azul. ¿Pero por qué me tengo que posicionar? ¿Por qué no puedo estar, como dicen los budistas, en el camino del medio? Que no quiere decir que estás en el medio porque estás en medio, sino que hay cosas que están bien del color azul y color verde y color amarillo y color rojo, porque son parte de la naturaleza y de este teatro de la vida. Entonces hay ideas buenas aquí, hay ideas buenas aquí, hay ideas malas aquí, hay ideas malas aquí. Pero yo no voy a posicionarme para enfadarme con el que tiene una idea distinta. Es más, yo muchas veces soy determinado en hacer algo, por ejemplo, ¿no? Y le pongo todo foco y me pongo a hacerlo. Pero si alguien viene con determinación también y me da una explicación razonable y clara de que es mejor hacerlo de otra manera, tan rápido como he sido determinado para hacerlo de esta, suelto y me pongo en la otra. ¿Entendéis un poco la idea? Cuando tienes una idea lo haces con energía, pero no es una energía de cabezonería que no quieres hacerlo de otra manera más que de la tuya, my way. No, lo haces así porque crees que esta es la mejor manera, pero si alguien te ofrece, estás abierto a otra forma de hacerlo, vale, y en un instante cambias, en un instante. Entonces la gente esto lo ve también mal, porque dice, cambias de chaqueta a cada momento, cambias de opinión en cada momento. Pero es que esto es la vida. O sea, así es la vida, si estás abierto a la vida. O sea, si estás abierto a la vida, sales a la calle y a lo mejor te has puesto una camisa de manga larga y alguien te dice, hace mucho calor, y dices, no hace calor, aquí hace fresco, y cabezota, y luego sudas. Pero dices, oye, ¿y cómo sabes que hace calor? Porque vengo de la calle. Ah, pues me la voy a cambiar. ¿Pero por qué te cambias la camisa? ¿Porque te lo diga este? No, porque me ha convencido de que hace más calor fuera y creo que tiene razón. ¿Veis un poco la idea? Entonces ahí empiezas a ser flexible, empiezas a moldarte, empiezas a escuchar con atención y te das cuenta que hay muchas cosas que tú piensas my way que son diferentes. Y también aprendes a hacer cosas de otra forma distinta. A lo mejor tienes una forma de cocinar y también le puedes enseñar a otro a hacerlo mejor. Pero a veces hay cosas que te enseña el otro y te dice tal, y digo, no me he dado cuenta.
Y hay muchas cosas que he aprendido de otras personas, desde limpiar, fregar. La gente cree que es muy fácil fregar. Hay pocos que fregan bien el suelo. Os lo digo de verdad, ¿eh? Hay gente que moja el suelo. Y dice, esto es fregar. Llegas y lo ves todo mojado. Y dices, tú no has fregado, está mojado el suelo. Pero en cambio vi una vez una persona que fregaba para adelante, luego escurría y luego fregaba en así, ¿sabes? O sea, así y después así. Y lo vi y digo, wow, qué limpio, esto sí que es fregar. Y además le daba otra vez para recoger, ¿no? Recogía el agua y digo, uy, esto queda pero impecable. Entonces, si estás abierto, no te defiendes my way, que es mojarlo todo. Y a lo mejor le dices a esa persona que eso no es fregar. ¿Cómo que no es fregar? Siempre se ha fregado así en mi casa. Toda la vida ha sido así. Porque a lo mejor su madre hacía lo mismo. Y pasan toda la vida sin fregar, sino mojando la casa. Pero si no estás abierto a otras formas, no aprendes. Y si os fijáis, la gran mayoría de personas también están muy cerradas a su propia forma, my way. Y cuando intentas decir a veces una pequeña, ni siquiera corrección, sino una forma distinta de hacer las cosas, defienden my way, mi manera. ¿Sí? Pero hasta en cosas como fregar o limpiar o recoger el plato, lo que sea. Entonces, si te quieres ahorrar enfados, irritaciones, malestar, suelta un poquito my way. Sigue haciendo las cosas como las tienes que hacer. Pero estate abierto a observar, a aprender. Y si ponemos la actitud de observar, que es una actitud que desarrollas con la meditación, todo el rato, en todo momento, hay personas que hacen algo de lo que puedes aprender. O sea, no hace falta que te lo digan. Pero si estás observando, se aprende muchísimo observando. No sé si sabéis también a nivel de psicología, la forma más rápida de aprendizaje se llama por modelo. O sea, los niños ven y copian. No se aprende por palabras. Ese es el más lento. Tienes que hacer esto. Pero si ven que tú lo haces, lo hacen. Entonces, claro, hay que poner mucha atención, porque yo me doy cuenta a veces que tengo actitudes o comportamientos que no son malos, pero quizás no son los ideales, y luego veo que otros lo hacen lo mismo. Y cuando lo veo en los otros digo, no me acaba de gustar. Y es verdad que lo ha copiado de como lo hice yo otro día. Entonces uno empieza a modelar. Esto es una palabra que se utiliza también en coaching. Modelar personas, modelar comportamientos. Y entonces cuando tú ves un comportamiento que te gusta, lo observas en detalle, cómo lo hace, cómo habla, cómo dice, y lo modelas. Empiezas a modelarte a ti mismo con ese comportamiento. Entonces cuando empiezas a ser observador, puedes modelar muchos comportamientos, puedes modelar muchas actitudes. Y de repente empiezas a cambiar muchas cosas simplemente con observar. Y entonces la vida es muy diferente a reaccionar. ¿Veis la diferencia? No, esto lo hago así. ¿Qué tienes que tú decirme? Y tú estás reaccionando contra todos. Pero cuando te abres a modelar y observar, estás aprendiendo de todos. Y si alguien te dice las cosas un poco distintas, luego tú las razonas. Y si ves que no es lo más adecuado, sigues haciéndolo a tu manera. Pero te abres a la posibilidad de hacerlo de otra forma, pero también te abres a la posibilidad de no crear esa energía de irritación o de enfado. Ahora, la base principal es conectar con ese estado de paz interior para que ese estado sea tan atractivo que te permita hacer todo el esfuerzo que os estoy explicando de mentalización, de cambio de pensamientos y de ideas. Pero tiene que haber esa experiencia de paz que te atrae y que te como que tira de ti, ¿no? O sea, te apetece estar ahí. ¿Sí? Y en la meditación, cuando aprendemos el siguiente punto, que sería el entender que nuestra naturaleza original es la paz, porque este es el siguiente paso, ya no solo que tengo que crear paz, sino que nuestro estado original es de paz, solo que lo hemos perdido. Entonces ahí es cuando ya entras en otra dimensión de decir, wow, esto es una maravilla. O sea, soy un ser de paz. He perdido esa conciencia, pero en el fondo no tengo que buscarlo fuera, sino la tengo dentro. Y cuando empiezas a conectarte con tu naturaleza original de paz, evidentemente el enfado, la irritación, todo se reduce, pero al mínimo. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación para experimentar sobre este tema y crear esa paz en el interior, de forma que acumulemos la energía de la paz y reduzcamos la energía de la reactividad.
Muy bien, pues respira profundamente y deja que el aire salga lentamente, lentamente, lentamente. Observa todo tu cuerpo. Relaja un poco esos hombros. Relaja un poco la mandíbula. Y deja que la respiración vaya encontrando su ritmo natural. Deja que tu atención se mantenga enfocada en tu respiración. Y deja que cada respiración te acompañe lentamente, amablemente, hacia un espacio interior donde reina la calma y la quietud. Busca ese espacio en tu interior. Sumérgete en tu mundo interior. Y deja que cada respiración te vaya conectando más y más con ese espacio de calma y quietud dentro de ti. Observa tu mente. Observa tu mente en ese estado del observador desapegado. La mente crea pensamientos constantemente. Aprende a observarlos, a crear una sana distancia entre tú, el observador, y tus propios pensamientos. Y en esa distancia es donde florece esa experiencia de paz. En esa observación interior se va activando la energía que está dentro de ti, de paz, de quietud, de serenidad. Cuando desarrollas el hábito de observar, la mente reduce su velocidad de pensamientos. Descubre el arte de observar. Permítete observar. Y ahora puedes observar una imagen dentro de ti. Una imagen de un punto, un pequeño punto de luz, como una estrella. Obsérvala en el centro de tu frente. Puedes imaginar ese punto. Puedes visualizar ese punto. Puedes observar un punto. Puedes sentir una energía especial en el centro de tu frente. Y desde ese punto crear un pensamiento. Soy un ser de paz. Aceptar internamente que tu naturaleza original es la paz. Que la energía de la paz está dentro de ti. Y que esa energía te permite conquistar el mal humor, el enfado, la irritación.
Soy un ser de paz. Mi mundo en este momento está en paz. Mi corazón en este momento está en paz. Mi mente suavemente va entrando en ese estado de paz. Repite en tu interior: mi mundo está en paz. Mi mente está en paz. Mi corazón está en paz. Me he convertido en un ser de paz. Y puedes notar cómo el silencio empieza a despertar dentro de ti. Silencio en la mente, silencio en el corazón. Mantente ahí. No hay nada que hacer, no hay nada que resolver. Solo dejar que la paz se despierte, que la paz emerja de dentro de ti, que tu mente se calme. Que tu corazón se calme. Silencio en la mente, silencio en el corazón. Observa el impacto de estos pensamientos. Observa la energía que se va despertando dentro de ti. Observa el sentimiento de paz que crece en tu interior. Silencio en la mente, silencio en el corazón. Paz y silencio. Profunda paz, profundo silencio. Observa cómo te sientes ahora, con este sencillo ejercicio de calmar la mente, siendo un observador. Guarda esta experiencia en tu corazón. Repítela tantas veces como necesites. Conviértete en el observador desapegado y despierta dentro de ti el tesoro de la paz. Y ahora respira profundamente
Mueve un poco todo tu cuerpo y regresa. Con esta pequeña práctica vamos creando ese estado interior que va despertando la energía de la paz. Muy bien, seguimos avanzando en este camino tan maravilloso. Hasta la siguiente. Om Shanti.